1 y el verso 8. Y también prepara Hechos 28. Esos van a ser nuestro capítulo clave, versículo clave. Hechos 1:8. Y también va a ser el capítulo 28 y verso 28. Bueno, vamos a continuar con el estudio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Nuestro manual se llama Respondiendo al llamado de Cristo. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer ese pasaje. Yo lo leo para ustedes. Amén, dice así la bendita palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 28 dice: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas ahí en el libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos a estar en el 27 y probablemente lleguemos hasta en el 28 también. Solamente nos quedan dos capítulos del libro de los Hechos que estarán abarcando este estudio. También es el último de los estudios de este manual. Que estamos estudiando. Y antes de que empecemos, pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en esta mañana que usted nos ha traído, dándole gracias, Señor, por el cuidado que tiene para con nosotros, y sabiendo que hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha bendecido, pidiéndole, Señor, que usted derrame de sus bendiciones a su pueblo, y también pidiéndole que bendiga este estudio y esa hora de estudio que tendremos aquí, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, recuerden que estamos hablando del apóstol Pablo, que el estudio pasado miramos que estuvo en algunas cortes, lo podemos decir así, para ser juzgado por los gobernantes, los jueces que juzgaban en el Imperio Romano. Y bueno, de antemano sabíamos que las acusaciones que le estaban haciendo eran acusaciones falsas, solamente pues porque le tenían odio. Sabemos que Satanás está detrás de todo ello, y podemos ver que una de las acusaciones que le estaban haciendo era la profanación del templo, ¿verdad? Ajá. Y entonces cuando esto se hacía, era el gobierno romano les daba ciertas libertades a los judíos para que ellos pudieran tener o pudieran juzgar algunas cosas de, de su, le llaman los romanos, le llaman de su religión, para tener al pueblo. Ciertamente, pues era como una ayuda para gobernar. Aunque ellos gobernaban, pero también los judíos pues tenían su propio gobierno, solamente que algunas cosas no les era permitido. Una de ellas era, no tenían permitido
la pena de muerte, ¿verdad? La pena de muerte. Si lo vemos ahí cuando llevaron al Señor Jesucristo ante Pilatos, o creo que sí, o uno de ellos, eh, le dijeron, pues ustedes júzguenlo, ¿verdad? Pues es su problema de ustedes, júzguenlo. Y entonces dice, no, es que a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. Eso era que no tenían permitido. Pero había un motivo por el cual sí podían hacerlo y uno de ellos era la profanación del templo. Por eso cuando lo agarraron, lo querían matar. Cuando llegó el gobierno romano, el tribuno a rescatarlo, se los quitó porque querían matarlo, porque de esa forma sí podían hacerlo, por ese delito. Y aunque nosotros podemos mirar que él no había incurrido en el delito, era solamente algo infundado para poder hacer lo que ellos querían hacer. Bueno, dice, entonces podemos ver que estaba ya prisionero por el gobierno romano y por eso él, una de sus apelaciones era ser juzgado en Roma. Entonces, y de esa forma, él podía escapárseles a los judíos de no ser juzgado ahí en Jerusalén por los judíos, sino que eh, tenía, por decirlo de otras formas, él solicitó una audiencia con el César. Tenía ese derecho de solicitar una audiencia con el César. No tenía ningún argumento para eso, para ir a Roma, pero él decidió hacerlo así. Dice, de ser juzgado aquí, me van a matar. Ahora, él decía, ver, él decía que si algo malo había hecho, él no rehusaba morirse, ¿verdad? O sea, si yo soy culpable de algo, de un delito, pues que me maten, ¿ah? Si soy digno de muerte, que me maten. Pero no era el caso. Entonces, yo creo que no hay algo más indignante, por decirlo de una manera, que acusen a una persona de algo que no cometió, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por algún motivo así en nuestras vidas de ser acusado de algo que uno no cometió. Y da coraje en la carne. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando uno era niño, a veces nuestros mismos hermanos nos acusaban de algo que no cometimos. ¿Y qué pasaba? Nos pegaban, nos castigaban por esa cosa, que algo que no cometían. Y daba más coraje que lo castigaran por algo que no cometió que por algo que sí cometió. ¿Por qué? Porque usted decía, pues sí lo hice, ¿verdad? Sí lo hice y me lo gané. Aunque no le gustaba a uno, pero decía, bueno, pues sí, me equivoqué. Merecido. Bien merecido. Y así es, pues bien merecido lo tengo. Entonces, en esa situación, no, pues si yo no les he hecho nada a los judíos y tengo tengo un argumento legal para zafármeles, pues me zafo, ¿no? Porque no era así. Bueno, entonces vamos a proseguir con él. Dice Lucas, el estudio se llama El viaje a Roma, el viaje de Pablo a Roma. Entonces, Lucas describió el viaje de Pablo a Roma con mucho detalle. En esa situación pareciera ser que Lucas fue más detallado en ir detallando cada detalle de lo que estuvo pasando ahí. Vean, zarpó hacia Asia a fines del verano del 59 de la era cristiana, llegó a Roma quizás a mediados del verano del 60. El viaje en sí estuvo repleto de peligros y destrucción. El tema dominante es de la fidelidad y la providencia soberana de Dios. Claramente
él quería, o sea, Lucas claramente quería demostrar la protección de Dios sobre la vida de Pablo y la expansión del Evangelio en Roma una y otra vez. Lucas presentó a Pablo como alguien seguro que aún ayudó a rescatar a sus captores. Podemos mirar que él era, pues, prisionero, prisionero, aunque iban más prisioneros ahí, eh, y vemos cómo Dios lo usó grandemente en eso. Más adelante dice, y me gustaría que leyeran Romanos 27, del 1 al 8, para dar principio ahí. Amén, hermano. Amén, hermano Ramiro. Romanos 27, perdón, Hechos. 27, Hechos 27. del 1 a Del 1 al 8. Bien, dice así la palabra de Dios. Hechos 27 dice: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. 8. El 8 dice: y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Gracias, hermano. Entonces Pablo partió con un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Después de viajar unos 110 kilómetros, el barco de Pablo atracó en Sidón y Julio permitió que Pablo visitara a amigos en el puerto. Finalmente Pablo llegó a Buenos Puertos. Vea, desde aquí, desde ese momento, yo pienso que Julio, que era el que lo iba resguardando y llevaba más soldados y llevaba más prisioneros, él pudo haber sabido que Pablo no era una persona que tuviera en su mente fugarse, ¿verdad? Que tuviera en su mente fugarse. Entonces, pues dice que tenía ciertas libertades. Vemos que de alguna manera Dios, obrando en ese hombre, le permitía libertades. Dice, Pablo les advirtió ahí a los marineros cuando ellos trataron de partir de ese puerto, de ese puerto en el que habían llegado. Dice, Pablo les advirtió a los marineros que no intentaran navegar más hasta que el invierno hubiera pasado. Dice, leímos el 8 y voy a leer el 9 y el 10 del capítulo 27. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones,
veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Les estaba diciendo pues que no era conveniente salir en ese tiempo, había que esperar y probablemente pues los marineros, el encargado de la nave, los marineros, el capitán, pues ellos bien pudieron haber dicho, ¿y ese qué sabe de este oficio de marinero? Entonces, pues obviamente no escucharon, se dio cuenta de que una vez más que se dio cuenta de que una vez que zarparon, terminaron en medio de una tormenta, pero los marineros partieron con una brisa suave, esperando llegar a Fenicie, un puerto para invernar en Creta. Ahí mismo en esa isla solamente iban como a rodearla alrededor y más adelante estaba la isla de Fenice, el puerto, donde ellos pretendían llegar a ese puerto. ¿Ya? No estaban tan distantes de ahí, entonces dijeron, pues ahí es mejor, ahí podemos quedarnos y ahí vamos a invernar. Dice el 12 y el 13, ahí donde vamos, dice, pero voy a leer el 11 también. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. O sea, pues es obvio, ¿no? Es obvio de pensar que una persona que se dedica a un oficio sabe más de una persona que no se dedique a ese oficio, ¿verdad? Es como si yo me subo a un avión y un pasajero me dice, no, es que ese avión puede tener problemas y eso y lo otro. Y uno va y le pregunta al piloto, ¿y qué? ¿Cómo está el avión? No, no, todo está bien, está perfecto, no hay problemas. Entonces, ¿a quién le va a creer? Al pasajero o al piloto que siempre ha manejado ahí? Es decir, pues obviamente, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, pues era más fiable creer en los marineros, en el piloto, en el capitán. Dice, leemos el 11, capítulo 12. Dice el 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado, perdón, sí, no, nos quedamos en el 11, el 27, 11 y vamos al 27, 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenicie, puerto de Creta que mira hacia el norte y sudoeste, e invernar allí. Verso 13 dice, entonces soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Entonces dijeron, bueno, ya tenemos, pues ya cambió el tiempo, tenemos un buen tiempo, ahora sí, es tiempo de navegar. Entonces dice, tal como Pablo les había advertido, no mucho tiempo después, una tormenta violenta le sobrevino durante el breve viaje. Dice, el Euroclidón o Euraquilo, dice en el verso 14, estamos, el verso 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroquidón. Era un viento severo, estacional, del norte. El barco estaba a su merced. Los marineros pudieron encontrar un abrigo temporal cerca de una isla llamada Clauda.
donde sujetaron el barco para evitar que se destrozara por temor a quedar anclados. Los marineros arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, aquí lo que pasó, ellos hicieron todo lo que ellos sabían hacer, pero cuando miraron que no podían con ese viento, con ese huracán, pues simplemente dijeron, pues que nos lleve a donde nos quiera llevar. Ya Perdón, el barco era grandecito, ¿verdad? Porque dice que eran 276 personas. sí, Estaba grande el barco. podemos pensar que era un barco mediano, era un barco que pues no solamente llevaba las personas, sino era un barco mercantil, donde llevaban cosas Mercancía, y las vendían y luego por eso iban puertos por puerto a puerto. ¿cierto? Te estaba viendo yo, pero bueno, si iban a Roma, Iban deteniendo. ¿para qué dar tanta vuelta y tanto posteando cerca de la tierra? Yo miraba el mapa, pudiendo agarrar una línea recta, pero ese era el propósito, era que esas navegaciones tanto llevaban gente como llevaban víveres, negociaban con cosas, ¿verdad? Entonces, por eso lo hacían así, que ya eran rutas que ellos conocían. No había como ahora que tenemos los satélites, que tenemos los radios, teléfonos, la comunicación donde se puede guiar. En ese tiempo, pues todo era con el viento. Sí. Si el viento les era favorable, tenían un buen viaje, pero si tenían vientos como en esa ocasión, tormentas, pues o se esperaban en un puerto o, o se atrevían y muchos debieron haber, muchos barcos, muchas embarcaciones se perdían. No llevarían también esclavos, hermano. En realidad, en esos, yo sé que ellos usaban esclavos y usaban mucho se usó y remos y todo, pero en esa situación no dice nada no habla de esos instrumentos. Habla, por ejemplo, de las, Las velas, eso, ¿no? se habla de las velas y habla del timón, habla de las anclas, habla también de los botes salvavidas, también habla de ello. Entonces, pues era un barco, me atrevo a pensar que era un barco mediano, quizás en esa situación podemos decir que era quizás uno de los barcos más grandes, ¿ah? Creo que para esos barcos, como el pastor preguntó, yo pienso que, pues, para hacerle como con las varas esas puede estar medio pesado, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que sí era el aire el que montaba. Sí, solamente era un velero, en el cual se supone que no llevaba remos, porque si hubiera llevado remos, si hubiera estado en situación, los hubieran mencionado, ¿verdad? Hubieran mencionado a los remadores, hubieran mencionado todo ello, pero no lo dice. Entonces podemos decir que pues era solamente un barco empujado por las velas, ¿ah? Eh, y aunque quizás no nos dice el tamaño, pero sí nos dice que era bastantita gente, Sí. 276 personas, creo. Más la mercancía y todo. Ajá, más la mercancía. Y bueno, vamos a seguir. Pablo sabía que Dios había mandado tanto la brisa suave como la tempestad, y también sabía que Dios es fiel y no permitiría que muriera en la tormenta. Sin embargo, los marineros no tenían esa seguridad. Trataban de controlar el barco, arrojando el cargamento por la borda para aligerarlo después de muchos días sin sol ni estrellas. Los marineros estaban perdidos y sin esperanza.
llegaron a la conclusión de que morirían en el mar. Y aquí es importante que menciona, pues, en el día no había sol, era nublado, era una tormenta, podemos decir una tormenta constante. No había y en la noche no se veían las estrellas. Los marineros, ellos se guiaban por las estrellas de noche para saber hacia dónde estaban yendo. Pero si no podían ver estrellas, estaban perdidos en la mar, donde no podían, pues si en el día no veían, en la noche era menos. Entonces, ellos claramente dijeron, de aquí no vamos a salir, porque no sabemos ni dónde estamos, ni para dónde vamos, y esta tormenta no se quita. Era algo que muy seguro, esas personas nunca habían pasado una tormenta así, porque pues podemos mirar que era un caso especial en esa vez. Pablo, sabiendo que habían perdido toda esperanza en sus propias habilidades para salvarse, intervino y los instó a cobrar ánimo. O sea, los miró rendidos. Nos rendimos, ¿no? ¿Para qué intentamos hacer algo? Es imposible. No hay nada que hacer. Ya no tuvieron ningún argumento ni nada de qué echar mano para poder salvarse. Dice, entonces el apóstol Pablo dijo, un ángel de Dios se le había aparecido a Pablo y le había prometido que nadie moriría. Versos 22 al 24, hermano Ramiro. Amén. Es la palabra de Dios. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gracias, hermano. Vea, cuando esas personas ya no tenían ningún argumento, entonces Pablo sí tenía, ¿ah? Les testificó algo parecido como Jonás, ¿verdad? Sí. Cuando a Jonás le preguntaron, bueno, ¿y tú quién eres y de dónde vienes y por qué y todo? Él les testificó. ¿Y qué dice? Allí en Jonás, ¿creyeron? ¿Ah? Y aunque pues la historia era diferente y ya lo echaron, dijo, pues échenme a la mar, pues yo no soy el problema, tírenme. Y se compuso la cosa. ¿Qué quiere decir? Este hombre tenía razón porque lo que nos dijo y aún yo creo que ya después ni les podía haberlo tirado porque lo que nos dijo y que lo echaran al mar, todo se cumplió y se solucionó el problema. Pues ¿en quién vamos a creer? En el Dios que él dijo, ¿verdad? Sí. Así de fácil. Entonces, como aquí ya no tenían más argumentos, acuérdense que los romanos y toda esa gente tenía muchas dioses en D minúscula, que ellos adoraban y todo. En el de Jonás lo mismo hacían, ¿verdad? Entonces, pues, si él dice y dice que es al Dios que él sirve y todo, pues vamos a creerle, ¿verdad? Vamos a creer en lo que está diciendo. Seguimos adelante. Pablo se aferró a la fidelidad de Dios, sabiendo que Dios estaba controlando y dirigiendo su vida. ¿Saben pues le dijo, vas a llegar a Roma, aún en medio de esa tormenta, aún en medio de esa situación, todos van a llegar. Pero las cosas y el barco, nada. Salió la gente de ese barco solamente con lo que traía puesto. O sea, así salió. Dice, también instruyó a los marineros sobre la necesidad de llegar a tierra firme. Versos 27 y 26, verso 26, voy a leer el 25, leemos el 24. Por tanto, oh varones,
dice el apóstol Pablo, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y bueno, pues vemos más adelante que sí confiaron. Aparentemente el plan vino de parte de Dios. Y pues sí, sabemos que vino de parte de Dios porque después de tanto tiempo de estarle batallando, llega ese ángel y habla con Pablo y le dice, mira, las cosas son así y así y así. Y entonces era el plan de Dios. El naufragio en Malta. A diferencia de Pablo, los marineros estaban preocupados. Algunos planeaban abandonar el barco en el esquife. El esquife es el bote salvavidas. ¿Ah? Okay. Dice pues a ver si en ese, ¿verdad? Ese bote salvavidas tienen remos. ¿Ah? Pues ahí nos metemos, no sé, yo creo que no había bote para todos, no cabían todos, para algunos, pues ahí nos escabullemos y nos vamos, y por remando a lo mejor llegamos a algún lugar, porque los que se queden aquí en ese barco van a morir. Podrían pensar los marineros así. Entonces, pero Pablo le advirtió al centurión y a los soldados que quien dejara la embarcación no serían rescatados con vida. O sea, si se van en ese bote, no es un bote salvavidas, más bien van a morir. Porque si Dios si le había dicho que ahí en el barco todos se iban a salvar, Dios iba a cumplir esa promesa. ¿Ah? Y Pablo tenía la seguridad. Pero si esos se salen, van a morir. ¿Ah? Entonces quizá reconociendo, dice, Pablo le advirtió al centurión y a los soldados que quien dejara la embarcación no sería rescatado con vida. Quizás reconociendo la calma o la confianza de Pablo en Dios, los soldados soltaron el esquife y se colocaron en las manos de Dios. Esos soldados, dice versos del 27 al 32, lo voy a leer para ustedes. Dice, venida la 14ª noche, o sea, 14 noches, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Antes se acostumbraba a medir así. Yo iba a medir una soga, agarraba la punta aquí, la recorría y todo así, y esa era una brasa. ¿Ah? Y volvía a recorrer y así medían. Entonces, así era la forma de medirlos. Me imagino que pudieron haber tirado una soga con algo pesado para que tocaran tierra y medirlo. Dice el 28, el 29, y temiendo dice el 28, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. O sea, ya ellos iban encontrando menos profundidad, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas a la popa y ansiaban que se hiciera de día. La popa era la parte trasera del barco, la parte trasera del barco, entonces por ahí echaron 4 anclas para que el barco se agarrara, ya no se fuera de ese lugar, dice, porque ya tenemos poca profundidad. El barco puede llegar a chocar en la tierra y entonces pues se va a despedazar, ¿verdad? Entonces era el procedimiento, porque pues no había un puerto, no veían a dónde iban, entonces se tuvieron que anclar el barco ahí. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, vea, y echando
el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Dijeron, no, aquí todos nos vamos a quedar en ese barco. Dejaron que la barca salvavidas se perdiera, sí, ya, para que no tuvieran esa tentación de quererse fugar de ahí, porque solamente se iban a fugar algunos cuantos marineros de ahí. Dice, al darse cuenta de que la prueba estaba llegada a su fin, Pablo animó a los marineros a comer y a recobrar fuerzas para poder sobrevivir. El proceso de llegar a tierra, dice el versos del 27 al 34. Dice que venida la decimocuarta noche, o sea, 14 noches, siendo llevado a través del mar Adriático y a medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. El 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse. El verso 33, entonces los soldados, 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Era tanta la preocupación que tenían esos marineros que hasta se habían olvidado de comer. Se habían olvidado de comer, no comían. No, era, aunque, aunque cuando dejaron de esforzarse, de trabajar y todo, pues estaban ahí sin hacer nada, preocupados, vamos a morir, pero no, ni comían. El 34 dice, por tanto os ruego, dice el apóstol Pablo, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. O sea, dice, ya les dije que ese ángel me dijo que nadie va a morir, entonces dejen de preocuparse, vamos a comer, porque pues su salud se va a deteriorar, ¿verdad? Van a enfermar, ya ni quiero pensar cómo se sentirá una persona sin comer 14 días. ¿Verdad? No, ni quiero pensar cómo se sentirían. Entonces, dice, dice, los 276 personas que estaban a bordo de la embarcación se contagiaron del ánimo de Pablo. Ya me imagino, ¿verdad? Cómo Pablo los animó, eh, cómo los animó a que creyeran
y como él también, y como él también comieron. Dice el verso 36 al 38, verso 36 al 38. Dice el 35, y ese me llamó mucho la atención. Dice, y habiendo dicho esto, el apóstol Pablo, habiéndoles animado, habiéndoles dicho que pues hay que comer, dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Eh, Como diciendo, bueno, pues allá ustedes, si ustedes no quieren comer, yo sí voy a comer, ¿ah? Entonces, me llama bastante la atención porque teniendo tanto tiempo sin comer, mire, se dio el tiempo para darle gracias a Dios. Gracias a Dios en medio de esa tormenta, en medio de tanto tiempo sin comer. Yo creo que yo hubiera comido primero y después le hubiera dado gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando uno tiene bastante hambre hay una ansiedad y está uno hasta fuera de sí, pero él no, él dice, y habiendo dicho esto, o sea, ya que les exhortó y que les explicó, dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, 176 personas, un grupo bien grande, y partiéndolo, comenzó a comer. Dice el verso 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Lucas estaba escribiendo, él era el que se encargaba de escribir, aunque no estaba en ese momento, pero escribiendo, pero estaba presente ahí, dice, y entonces se cuenta también. Éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Y ya satisfechos, ya comieron, ya comieron, dice, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y eso me llama, ya voy a conocer, y eso me llama mucho la atención, de que comieron, ya quedaron satisfechos, se llenaron, tenían comida, no comían, no es que no comían porque no tuvieran comida, tenían comida ahí en el barco. Me llama mucho la atención que dice, ya después de que hicieron todo eso, empezaron a tirar el trigo, a llevar un cargamento de trigo, a tirar el trigo al mar para aligerarlo. Y ¿saben qué es lo que estaban haciendo? Estaban tirando la comida, que podría decir, ¿cuánto tiempo más vamos a durar aquí? ¿Para qué tiramos comida? ¿Ah? Pero lo que me llama la atención es que, bueno, si Pablo dijo que así, entonces vamos a confiar en Dios y aunque tiremos la comida, no vamos a morir. Vamos a llegar a donde Dios dijo, ¿verdad? Entonces, no vamos a depender de lo que tenemos aquí guardado, sino vamos a depender de Dios. Entonces, pues es interesante, tirar la comida cuando eran bastantes gentes y decían, bueno, ¿cuánta comida se necesita para alimentar 276 personas? Bastante comida, ¿verdad? Entonces, comida sí tenían comida en abundancia, hasta para tirarla, ¿verdad? Hasta para tirarla. Pero dependieron de Dios. Al día siguiente, los marineros avisaron una bahía y trataron de alcanzarla. Pues ahí está esa bahía, vamos. Pero el barco chocó contra un arrecife antes de poder llegar. Al darse cuenta que el barco no avanzaría más, los soldados querían matar a todos los prisioneros. Bueno, esos, por lo menos estos nos la van a pagar, aquí nos vamos a desquitar con eso. Son prisioneros, pues entonces los van a matar, pues aquí los matamos y ya no tenemos que andarlos cuidando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, se nos van a fugar, se van a dar la fuga,
y los muertos iban a ser ellos, porque cuando los soldados cuidaban a un reo y ese se les fugaba, a ellos los mataban. ¿Se acuerdan cuando Silas no, perdón, Pablo, el ángel lo sacó de la prisión? A los que estaban ahí de guardia, los mataron. Perdón, Pedro. También el carcelero, cuando se dio cuenta que los presos no estaban, se iba a matar. Se iba a matar. Todos lo iban a matar. Porque esa era la costumbre, la vida de uno por la del otro. Sí. Con su vida. Entonces, dice, más los soldados querían matar a todos los prisioneros, incluyendo a Pablo. A Pablo también era prisionero. Pero ahí el centurión intervino y los hizo cambiar de opinión. Verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Sí, hermano Ramiro, usted quería decirme algo. Sí, en el versículo 35, cuando iban a comer, y dice pues la Biblia que, habiendo dicho esto, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Pienso, hermano Pablo, que pues en este momento, conociendo la calidad espiritual del apóstol Pablo y lo agradecido que es con Dios y la dependencia de Dios, aún en esos momentos difíciles le ha de haber dado gracias a Dios por la tormenta, todo lo que ha pasado, se lo han dicho, Señor, gracias por esa tormenta, gracias por los días oscuros que no hemos mirado el sol, gracias porque no hemos mirado las estrellas, pero hasta aquí nos has ayudado y hasta aquí nos has preservado la vida. Nos enseña que debemos darle gracias a Dios en momentos que no nos gustan, en momentos que no estamos bien, pues cuando estamos bien y todo está bien, pues qué fácil es darle gracias a Dios. Pero en momentos que no hay dinero, en momentos que viene la enfermedad, en momentos que no hay trabajo, más bien nos quejamos y renegamos. Pero aquí vemos la grande diferencia de que debemos darle gracias a Dios y tratar de depender de Él, igual que Pablo trataba de hacerles ver que iban a llegar a tierra, pues dice un dicho por ahí, no hay mal que dure 100 años. Tratar de darle gracias a Dios por los momentos que pasamos y decirle, Señor, yo sé que voy a llegar y voy a salir y todo va a estar bien, igual como lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, cuando ya me imagino que el apóstol Pablo ha de haber dado gracias por los demás, dijeron, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en ese Dios, hasta aquí nos ha ayudado y si el ángel le dijo a Pablo que íbamos a estar bien, vamos a estar bien. Darle gracias a Dios en lo bueno y por lo malo. Lo malo también nos ayuda a mejorar en nuestra vida espiritual, muchas veces más que lo bueno. Amén. Gracias, hermano. Sí, vea, y todo eso que usted nos está compartiendo con nosotros, yo lo estaba meditando, porque todos nosotros hemos tenido momentos difíciles en nuestras vidas, en un tiempo o en otro. Y muchas veces cuando tenemos esos tiempos difíciles, siempre tomamos, no debería ser así, pero muchas veces humanamente confiamos en lo que tenemos, ¿verdad? Decimos, bueno, pues aquí tengo esto y aquí tengo esto otro y a las últimas, ya cuando se acabaron todos los recursos, solo nos queda Dios. No debería de ser así, ¿verdad? Siempre lo andamos dejando al final. Y bueno, yo no sé si solamente me pasa eso a mí o a toda la gente. Yo sé que si vemos la vida del apóstol Pablo, pues miramos que él siempre fue una persona con todo lo que le pasó y todas las cosas, siempre dependía de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él incluso dice, bueno, miren, aquí tengo, cuando él lo estaban cuestionando que no era una persona digna de llevar el evangelio, de ser un apóstol, de ser alguien, dice, pues mira, aquí traigo las marcas del Señor. O sea,
él fue uno de los que en la vida sufrieron más que ningún otro, Sí, ¿verdad? sí. Aunque pues muchos los mataron, pero pues a algunos no los martirizaron tanto como a él, sino pues simplemente los mataron, a otros un poco más y así. Pero él fue en extremo, ¿verdad? Y cualquiera dirá, pero cualquiera podría haberle dicho, Pablo, pero con todo lo que te ha pasado, es conveniente seguir predicando, seguir. Y veamos, vamos a continuar ahí. Dice, y gracias hermano por compartir eso, porque pues realmente es algo que nos enseña y que debemos de echar mano de ello. Dice, entonces el centurión intervino para que no mataran a ningún prisionero, eso incluía a Pablo. Evidentemente Dios estaba activo entre bastidores. Usó al centurión, o sea, Dios usó al centurión para salvar la vida de Pablo. Todos los que estaban a bordo sobrevivieron flotando o nadando hasta la costa. Dice el 43 y 44, leo para ustedes, pero el centurión queriendo salvar a Pablo, en el 43, pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieron a tierra. Ya. Y es interesante porque si los que pudiesen nadar, eh, podemos pensar que todos los marineros sabían nadar, ¿verdad? Los que trabajaban en el barco, ellos sabían nadar. Los que iban como prisioneros ah, o que estaban de alguna forma viajando, podría ser que algunos no sabiesen nadar. Ajá. Si vemos que muchos hasta el día de hoy pues no saben nadar, pero dice, a los que no sepan nadar, pues agárrense una tabla o a ver en qué flotan, pero Hablan. ustedes traten de salir. Y vemos que todos salieron. Dice, llegan a esa isla, la isla de Malta se encuentra a unos 90 y 96 kilómetros al sur de Cilicia, ya es allí en Italia, y alrededor de 800 kilómetros de Creta. Creta era el barco, era donde habían partido, donde los agarra la tormenta, y vea esa cantidad de kilómetros, 800 kilómetros llevados por esa tormenta sin quien los fuera guiando, ¿verdad? Por eso vemos que ese barco, Dios lo llevó y lo puso donde Dios quiso ponerlo, Amén. ¿verdad? Donde Dios quiso ponerlo, Amén. porque simplemente, en vez de haber llegado a esa isla, hubiera quedado allá a la deriva, ¿verdad? Sin poder ir para ningún lado, sin poder llevado allá en medio del mar. 800 kilómetros es una distancia bien grande donde los marineros no pudieron guiar ese barco. Ellos no pudieron llevarlo porque dice, cuando intentaron todo lo que debían de hacer y no pudiendo con ese viento, dijeron pues que el viento nos lleve a donde nos quiera llevar. ¿Ah? Pero era Dios que los llevó a ese lugar. Dice, entonces llegaron a esa isla, los habitantes mostraron una bondad inusual hacia los náufragos y les dieron la bienvenida. Y cuando dice eso, es posible que había ocasiones en que no debieran de haberlos tratado así, ¿verdad? Eran personas totalmente desconocidas, no sabían a dónde estaban llegando. Entonces, sin duda, Dios estaba una vez más obrando fielmente entre bastidores. Mientras se aceleraba
mientras se acercaban junto al fuego, porque dice que les encendió un fuego, que los isleños habían encendido, una víbora mordió a Pablo. Dice en el 28:3, y vamos a leer 28, desde el 28:1. Estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Llegaron a esa isla, Malta. Es una islita bien pequeñita. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, o sea, nos trataron de maravilla, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. No solamente era lluvia, sino que hacía frío. Por eso encendieron ese fuego. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Normalmente la víbora muerde a su víctima y después se aleja. En este caso la víbora no lo soltaba, lo cual significa que Pablo estaba muy herido. Verso 8:4 dice, cuando los naturales vieron que la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. O sea, dijeron, pues es un homicida y pues esta víbora lo mordió, por algo ha de ser, entonces lo va a matar. No lo mató el mar, pero esa víbora sí lo va a matar. Pero Dios es fiel a su promesa, lo protegió. Dice el verso 5 y 6, 8, 5 y 6, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y nuevamente miramos aquí a Pablo. Cualquiera que, bueno, en el mundo, ¿verdad? Porque pues ahora se puede uno cortar o machucar y no maldice. Pero anteriormente en el mundo lo mordía se machucaba, se golpeaba y uno maldecía lo que le pasaba. Ahora pues nos vemos que Pablo ahí lo mordió la víbora, todo, muy tranquilo, no dijo nada, se deshizo de ella y siguió lo que estaba. Como consecuencia, los naturales concluyeron que Pablo debía ser un dios y lo ponen, obviamente lo vemos con D minúscula. Entonces dice que Publio, el principal de la isla, invitó a Pablo y a sus acompañantes a sus propiedades. Quizás él también pensaba que era un dios. Publio no podía desaprovechar la oportunidad de recibir la visita de un dios y quizás beneficiarse de ello. Pablo disfrutó un poco de lujo durante los 3 días. Sin duda se regocijó grandemente por este descanso que Dios había permitido. Vamos a leer el 28 y el verso 7. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que, y 3 días. Vamos a ponernos de pie. Hasta ahí hemos ya culminado el tiempo del horario de la escuela dominical. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. Pero vemos esta gente, este principal de esta isla, podemos decir que era el gobernador, era el que mandaba allí. Pues
pues bien generoso. Los invita 270 y tantas personas. Vénganse a mis propiedades. Aquí vamos a hacer una fiesta de 3 días. y en realidad al próximo domingo que traigamos la otra parte, realmente era una fiesta. Fue una fiesta ahí de 3 días. Pero se los voy a explicar la semana que entra. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en este momento. Gracias por su palabra y por sus enseñanzas, sus consejos. Y ayúdenos, Señor, a depender siempre de usted, Señor, sabiendo que aunque a veces nos vengan cosas adversas, usted siempre tiene el control y siempre nos guarda y sabemos que esa es su voluntad para con cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que usted siga bendiciendo el resto del servicio y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.